el presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana y de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, que lo que tenemos para hablar con él hoy es mucho con demasiado, como decimos en cubano. Nos quedamos con el tema de la posibilidad o no de un encauzamiento contra Raúl Castro, que yo sé que mucha gente va a decir, coño, ¿y quién va a traer a Raúl Castro? Y no sé qué. No, políticamente tiene un peso y ahora vamos a detenernos en eso. Pero lo último que mencioné, y Marcel me miró con cara diciendo, por ahí pueden ir los tiros, es, ¿no será muy oportuna la muerte a los 70 años de Juan Pablo Roque, un tipo que decía que se comía 7 leones vivos, que era fuerte, que era bonitillo, que no sé qué? ¿No será oportuna esta muerte? Totalmente, coincido con una cosa, pero primero que todo, quiero hacer una aclaración, porque acá me presentaron como gusano. Sí. Ese es Andrés, que siempre le gusta. Y con mucho orgullo, quiero hacer una anécdota que cuando era obvio que nos íbamos del país, nos pusieron la familia carteles. Felipe. Éramos mis padres, mi hermano y yo, y nos pusieron carteles, caricaturas colgando de nuestra casa, donde eran 2 gusanos grandes y 2 gusanitos chiquitos, que éramos yo y mi hermano. Ah, qué maravilla eso. Así que, y nos hicieron actos de repudio, tirándonos piedras a la casa, rompiendo los vidrios de nuestra casa, con la participación de toda la cuadra, como los cubanos conocen. Tal vez los que no son cubanos y nos escuchan no conocen ese tipo de cuestión, que se llama un acto de repudio. Pero lo que sí quiero decirle a nuestros amigos en el exilio, yo tenía 9 años para cumplir 10. Averigüé cuáles de los amigos míos de mi grado participaron y antes de irme... De la infancia. De la infancia. Y antes de irme le pasé la cuenta a todos los que participaron. Pero según yo tengo el testimonio familiar, uno se arratonó. Sí, hubo uno que perdoné. Uno se arratonó. Por ahí está el embajador Viera Blanco, que nos está mirando tras las cortinas, y algún día, muy pronto, lo traemos sobre el tema de su patria, Venezuela. Pero Marcel. Volviendo al tema, mira, sí. Hay cosas a veces que tienes que escuchar programas como estos para poder detectar la noticia tras la noticia. Hace un año nosotros en el Museo de la Diáspora Cubana señalamos, dándole seguimiento a un gran trabajo que hizo América Noticias, de que esta persona, uno de los pilotos de los MiGs de Hermanos al Rescate, contra Hermanos al Rescate, que fue a la captura de Hermanos al Rescate, estaba viviendo en los Estados Unidos. Amigo incluso de Orestes Lorenzo, y Orestes Lorenzo verificó que estaba en Estados Unidos. Él aparentemente sin conocimiento que había sido uno de los pilotos participantes. Exigimos en aquel momento con un grupo de abogados el arresto y encauzamiento de esta persona, porque como hemos explicado y podemos volver a explicar, eso es una conspiración multinacional. Ocurrió esa conspiración en parte en la Florida, en parte sobre aguas internacionales, en parte dentro del territorio cubano, para matar residentes de la Florida. Florida tiene jurisdicción sobre no solamente los conspiradores que están físicamente en la Florida, sino todos los que participaron en esa conspiración que tuvo parcialmente. Aunque esté en Burundi, Marcel, no importa. Aunque esté en Burundi, porque es una conspiración que se lleva a cabo parcialmente en la Florida. Con lo cual, este señor, este piloto y Raúl Castro, ambos pueden ser traídos a la justicia en los Estados Unidos, pueden ser encausados. Con lo cual se lo pedimos a Catherine Fernández Rondo y se lo pedimos al gobierno federal. Ahora, como la práctica es que ellos no pueden, aunque tú... Era otro gobierno, Marcel, no este gobierno. Correcto, por eso fuimos por la parte estatal. Pero también se reiteró a la parte federal, aunque la parte federal, por una razón u otra, nunca lo ha querido hacer. Pero, bien, se expone. Y el protocolo bajo eso es que no importa que tú hayas sido el damnificado o que representes a una víctima o que fueras una víctima, el gobierno no te participa a ti de sus investigaciones. Eso es confidencial. Entonces, ahí tuvimos un poquito de frustración por la falta de cooperación, pero hace un mes salió la noticia que este señor sí fue capturado, encausado acá en los Estados Unidos, no por el derribo de las avionetas, sino por el hecho de que... Fraude migratorio. Que mintió, que nunca había participado. Y interesantemente no lo deportaron, que lo más normal en ese tipo de casos es deportación. No lo deportaron. Entonces, uno exclusivamente especulando, pero si tú eres fiscal y tienes a esa persona y tienes la capacidad de encausarlo, ¿por qué lo encausas por algo menor? Entonces,
una de las posibles explicaciones va muy de la mano de la muerte de Juan Pablo Roque. Ajá. Una de las explicaciones es, no te vamos a devolver a Cuba, te vamos a meter preso, pero por este crimen y no por el otro. Y a cambio, tú vas a cooperar. Tú vas a cooperar a conseguir el pez gordo. Porque aunque creo yo que no hace falta ninguna más cooperación, porque Raúl Castro lo ha admitido públicamente, también entiendo que a los fiscales les gusta llegar con todo, sobre todo en algo controversial y público como es arrestar a un dictador, a un ex dictador. Quieren tener la evidencia sólida porque todos estos dictadores siempre tienen todo un ejército mediático para salir, como lo estamos viendo, a favor de Maduro en este momento. Entonces, es posible que sí quieran hacer ese negocio y que Raúl Castro sabe que lo están preparando y que precisamente el único testigo que les quedaba de todo eso era Juan Pablo Roque, porque los otros espías fueron indultados por el presidente Obama, no tienen ningún tipo de miedo a ninguna represalia. A ver, señores, aquí, porque esto Marcel lo domina y nosotros también, pero para que el público lo entienda. En su segunda administración, al final de su segunda administración, el entonces presidente Barack Obama, en su negociación o engagement o relanzamiento de las relaciones con el régimen cubano, hubo varias condiciones. Una de esas condiciones era la liberación de los espías que estaban presos. De los 3, 2 salieron antes porque habían cumplido su condena y quedaban 3. De esos 3, uno era nada más y nada menos el jefe de la Red Avispa, Gerardo Hernández, que fue condenado a 2 cadenas perpetuas y unos cuantos años, a René Labañino, el número 2, Ramón Labañino, perdón, que también estaba preso. Y entonces lo que está diciendo Marcel es que Obama indultó, sacó de la cárcel a esos 3 espías que están en Cuba y ya no pueden ser procesados por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Con lo cual, continúa tu... Con lo cual, la única persona de esa época que participó en esa operación, que queda con información y con posible miedo, digamos, de la justicia americana sería Juan Pablo Roque. Juan Pablo Roque. Ya. El único que pudiera testificar fuera de González Pardo, que está... Al no ser juzgado, no fue perdonado tampoco. No, y él es participante, porque repito, nosotros tuvimos acceso, lo que contó Edgerton Levy, que se lo entregó al FBI, las comunicaciones cuando se rompieron, es decir, cuando el FBI y las autoridades americanas tuvieron acceso a las comunicaciones en La Habana con sus espías, incluyendo a Ana Belén Monte. Pero en ese caso, ahí estaba la participación en esas comunicaciones de Juan Pablo Roque. Y cuando tú le agregas a eso lo que se comenta de que Juan Pablo Roque y su mujer no quedaron satisfechos con el reconocimiento que se les dio, no hay nada peor que el resentimiento, que el resentimiento de un empleado que se cree que no está siendo reconocido, con lo cual ahí tú tienes toda la receta para que al final de la vida de Raúl Castro le pongan una cama. Y creo que eso pudiera ser una posibilidad. Una explicación. Ahora, como quiera que lo mires, la muerte de Juan Pablo Roque es una derrota para el régimen. Porque si bien es por esto que estamos hablando, esta teoría que es posible, también simple y sencillamente es la falta, la descomposición del régimen, que ha llevado a que un virus mate a uno de los de sus héroes. Pero además, el hecho de que no se ha comentado, si no es porque verdaderamente ellos mismos fueron los que se la cepillaron, estás hablando de que ya hay un desgaste completo. Internamente. Yo he tenido varias informaciones de primera fuente, personas que se han reunido con miembros de la familia Castro, y la reunión completa ha sido de la parte de los familiares de Castro, hablando de la basura y la descomposición del sistema comunista. Incluyendo, según tú lo puedes revelar, quejas del cangrejito. El cangrejo, específicamente el cangrejo, quejándose del sistema, porque ha llegado a un nivel de descomposición esa sociedad que ya ellos mismos no quieren ser reyes de la basura que crearon. No quieren ser el rey del basurero. Y que los empieza ya a tocar el fenómeno a ellos, por muy cerrada que tengan una economía propia y todo eso, ya los empieza a tocar. Tienen que salir a la calle, tienen que manejar. Vamos a la pausa. Vamos con Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana y de la Fundación Empira América, para cerrar este capítulo a raíz de la muerte de Juan Pablo Roque, el caso González Pardo Rodríguez y el probable encauzamiento.
Si tú fueras parte del gobierno del presidente Donald Trump, tú en este momento político donde hay claramente una dirección hacia un cambio de política hemisférica, ¿tú tomarías como una herramienta este encauzamiento a Raúl Castro, Marcel? Por supuesto que sí, pero más allá del encauzamiento, es decir, del encauzamiento. El encauzamiento es una herramienta, pero va más allá. Yo escribí un artículo en el 2023, antes de que Trump asumiera la Casa Blanca, que básicamente, si lo lees hoy en día, ha envejecido muy bien. Si lo lees hoy en día, es la política que se está siguiendo en la Casa Blanca en este momento. Y es muy, muy parecido a un artículo que escribió Marco Rubio un poco más temprano este año, que es decir, Estados Unidos tiene que restablecer su hegemonía sobre América Latina. Y eso es consistente con la política del presidente Trump de los intereses nacionales americanos. Es decir, si no vas a seguir la política Reagan, de ideológicamente buscar la democracia en el mundo entero, como mínimo debes buscar, si te centras exclusivamente en los intereses nacionales de los Estados Unidos, si te cabe América Latina. ¿Por qué? Porque has creado un problema en América Latina al entregar todos los trabajos que existían en Centroamérica antes a China. A los chinos. A los chinos. Entonces, los chinos los has convertido en tu enemigo, les has dado el poder de convertirse en tu enemigo, pero al mismo tiempo has hecho de tus vecinos acá en Centroamérica más pobres, más ingobernables, por lo tanto más corrupción, más pandilla, más narcotráfico, cosa que también te viene porque te entran más drogas, te entran más inmigrantes. Entonces todo es un círculo. Y luego viene China con ese dinero que tú le estás dando y le dice a estos países, invertir. Yo voy a invertir, y en realidad lo que están invirtiendo es en infraestructura de doble uso, que tiene un uso militar, que además es infraestructura controlada por lo general con software chino que ellos controlan. Ellos te pueden cancelar un puerto inmediatamente. Entonces, Estados Unidos, el argumento mío en el 2023, tiene que despertarse a eso y reenfocarse en Centroamérica, porque eso es un principio básico de la estrategia internacional geopolítica. Claro. Y se había abandonado por mucho tiempo en Estados Unidos. No hay, es otra conversación del por qué se había abandonado. Hemos regresado a eso. La primera cosa que uno debe hacer para regresar a eso y dejar el mensaje que estoy aquí y estoy de regreso es llevarte al gobierno de Maduro y al gobierno de los Castro. Sin duda, porque eso no lo puedes hacer. Y para eso, en el caso de Venezuela tienes el narcotráfico, en el caso de Cuba tienes el narcotráfico, tienes el ataque de las avionetas. La subversión. Tienes todos los argumentos que quieras. Y con la cantidad de armamento que vemos ahí en el Caribe, no me sorprendería que lo próximo que veamos no solo sea un ataque contra la dictadura venezolana, sino también contra la dictadura castrista. Creo que todo eso va de la mano, pero definitivamente en el campo de los aliados europeos siempre es más fácil el tema venezolano que el tema cubano. Todavía en algunos lugares, aunque ha perdido muchísimo prestigio la dictadura castrista que tenía con la izquierda, incluso con la izquierda europea. Claro, porque es que Cuba tiene un valor simbólico para ellos que no tiene Venezuela. Totalmente, pero aún así lo ha ido perdiendo casi completamente. ¿Y qué es lo que queda? En algunos países donde son parlamentos y se negocia, de cierta forma apoyar a la dictadura castrista es un hueso que le tiran a la izquierda para la derecha seguir haciendo lo suyo. Y por eso que tienes tantos gobiernos, incluso de centro, que siguen apoyando a la dictadura castrista. Que un signo de que Europa le está quitando el pie a Cuba de alguna manera es la retirada de la embajada belga de La Habana. Claro, porque ahora se han visto directamente implicados por en el caso de Ucrania. Exacto. Y además, como hemos visto, ya lo de Cuba se está convirtiendo más parecido a lo de Venezuela y simple y sencillamente un cartel. Antes era un cartel con un disfraz ideológico, ahora ya es un cartel sin disfraz ninguno. Claro. Entonces va quedando completamente atrás. Y sí, creo que Estados Unidos lo debe hacer, y este tipo de cosas como lo que estamos hablando de Raúl Castro lo debe hacer. Pero eso también depende mucho en el empuje que tenemos de Miami. Y una de las cosas que hace esta muerte de Juan Pablo Roque es echarle leña al fuego del exilio. Para nosotros el exilio ha sido muy largo. Muchos de nosotros tenemos hijos, hay personas que tienen nietos, bisnietos. Y en lo personal su situación está resuelta. Viven bien, no tienen que preocuparse por el plato de comida. Es muy fácil para los casi 2 millones de cubanos que viven fuera de Cuba adoptar la nacionalidad del país que lo acogió, sobre todo los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, olvidarse del tema cubano y seguir adelante.
Pero momentos como estos, recordatorios que existen personas como Roque, que le han hecho tanto daño al exilio cubano, que existe este tipo de violación, le da leña a ese fuego de seguir peleando. Recordamos a una frase con la cual comenzamos la exhibición, que es de Jorge Mascanosa, donde él dice: yo llegué y tuve que lavar platos en los hoteles de la playa, pero la semana pasada abrí una empresa que cotiza públicamente en la Bolsa de Nueva York, y tenemos un gran agradecimiento a Estados Unidos porque a Estados Unidos le debo ese éxito. Pero mientras siga existiendo dictadura en Cuba, no vamos bajo ningún concepto a abandonar nuestra lucha. Y este tipo de situaciones como la de Juan Pablo Roque nos recuerdan que tenemos esa tarea pendiente con esa Cuba. No importa que estés acá y que tengas la barriga llena, se sufre el exilio también porque se sufre la injusticia. El ser humano está bien a la tierra con cierto sentido de justicia. Y tener en cuenta un caso que es tuyo, que te toca a ti, y que sigue siendo un caso pendiente, donde sigue existiendo injusticia, es un llamado a la acción y que despierta a los cubanos. Así que, y eso es una de las cosas que tenemos que luchar, por mantener al exilio vivo y en pie, porque ha pasado mucho tiempo. Por cierto, tenemos muchos temas, Marcel, pero ya que llegaste a la profundidad de esto, el miércoles pasado tuvimos aquí en esta mesa, en el lugar donde está sentado, a tu amigo, a nuestro hermano de lucha, José Daniel Ferrer García. Y José Daniel se fue más allá en su propuesta de algo que yo soy de los primeros que tuve acceso a eso, la propuesta tuya de que es hora de ir buscando, acercándonos todas las posiciones y todos los grupos del exilio cubano sobre un mismo fin, un mismo propósito, que la vuelta a la libertad de Cuba está ahí. Hay que reconstruir ese país y refundarlo, y la democracia. Y esa propuesta tuya, soy consciente, se la presentaste a varios de los grupos importantes que están aquí, a varios de los actores, y me reservo algunos comentarios porque ya la historia saldrá en algún momento, pero es interesante la dinámica hoy que está en el exilio, y José Daniel Ferrer fue más allá de eso. José Daniel Ferrer dijo que ya es hora de unirnos todos, crear un fuente de unidad nacional, fue como él lo llamó, unidad nacional, y crear un liderazgo, alguien que se ocupe del tema de la salud y que lidie con los americanos, y hay que buscar, yo puse lo de los fondos privados, de los empresarios cubanos que tienen una deuda de honor con ese país. Y así, entonces queríamos traerte con José Daniel, pero él llegará de nuevo por aquí en estos días, pero ¿cómo tú ves su propuesta? Incluso llegó a proponer que hubiera una suerte de elecciones para el liderazgo en el exilio y en la isla, y crear un solo frente, independientemente de si tú eres de la Fundación Inspira América, yo soy del museo, y Andrés es de la Asociación de Poetas Cubanos por la Libertad. Mira, primero que todo, tal vez en otra época del exilio era bueno tener múltiples organizaciones, porque siempre en la competencia sale lo mejor. Pero no estamos en ese momento. Yo creo que tal vez algunos de nuestros líderes no se dan cuenta de lo cerca que estamos. Estamos tan cerca que no importa que los líderes de ahora sean mejores o más malos o regulares comparados con los históricos. Son los que están ahora y son los que le va a tocar. Los líderes del exilio cubano hoy en día, sean quienes sean, son los que le van a tocar lidiar con esa transición, porque la transición está mucho más cerca que nunca. Fuera de que suceda algo completamente imprevisto, este régimen no llega a las próximas elecciones americanas del 2022. 2026. Del 2026. Ya. La cosa en Cuba está casi que al estilo de como las hambrunas de África. Va a haber algún tipo de intervención de alguna manera, sea de las Naciones Unidas, sea del pueblo cubano, de quien sea, porque estamos llegando a un punto que nunca se ha dado en la historia de Cuba. Entonces es el momento de unirse. Vamos a seguir un poco el ejemplo de que hicieron los venezolanos con María Corina, que se consolidó la oposición por medio de unas elecciones en un líder. No tenemos que tener elecciones, lo que tenemos es consolidarnos. Y yo fui el primero en decir, miren, hay 4 o 5 líderes acá. ¿A quiénes ves, Marcel? Como los líderes de acá en este momento, figuras importantes para
para nosotros? Bueno, es que son varios. En el exilio, Sí. en el exilio está Orlando Gutiérrez, Rosa María Payá, ahora está José Daniel Ferrer, Marcel Felipe, pero en la isla también tenemos Bisset, Berta Soler, Ángel Moya. Por supuesto que Ángel Moya, el Coco Fariña. O sea, no me gusta hacer nombres porque entonces siempre queda excluido alguien, pero hay bastante. Hay liderazgo. Hay liderazgo. Yo traté de dar un primer ejemplo y decirle a los que estamos acá en el exilio, señores, yo me salgo de eso, yo no tengo ningún interés de ser el líder. Pero vamos a coger eso como ejemplo. Tú apoyas esa idea. Estoy dispuesto a apoyar a cualquiera que vamos a ponernos de acuerdo. Ya. Pero desafortunadamente, la única persona que verdaderamente tomó eso en serio fue José Daniel Ferrer, que dijo, estoy dispuesto a apoyar a quien sea. Igual que tú, Marcel, estoy dispuesto a apoyar a quien sea. Por supuesto, estas cosas no suceden. Bueno, Tony Costa, Eric Cartel también. Sí. No, y no es nada negativo. Todas estas cosas conllevan un tiempo y un proceso, y a veces la situación los obliga a llegar a ese punto, y cada cual tiene compromisos con sus bases, con sus organizaciones. Entonces no es un proceso que se hace de un momento a otro. Pero ves posible ese camino. Pero sí es necesario. Lo que sí veo es que es absolutamente necesario. Y si no lo hacemos, como decía José Daniel Ferrer, por medio de un pacto de común acuerdo entre ese liderazgo, que tenemos una cosa muy por encima de la oposición venezolana. La oposición venezolana tenía una línea light y una línea dura. Nosotros, todo lo que estamos hablando, somos de línea dura. Correcto. Entonces, en realidad, no hay una gran diferencia entre como piensa uno o el otro. Deberíamos de sentarnos, ceder puestos para que se escoja una persona que nos represente, porque hace mucho más fácil ese trabajo a nivel internacional, a nivel de Washington, cuando ya se ve cuál es la alternativa. No, y a los gobiernos que quisieran ayudarnos les presenta una formación, les presenta una estructura opositora con la que pueden tener relación. Correcto. No es lo mismo que se aparece hoy un líder de aquí a España y el otro día otro líder de allá a Italia, a que haya un frente, totalmente, a que haya una representación nacional. Totalmente, mira, y lo más cercano que estuvimos a eso es en la época de la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde Jorge Mascanosa era reconocido como, digamos, el líder sin disputa. Habían otros líderes, pero definitivamente había una gran brecha entre el liderazgo de él y el próximo. Pero ¿cuál era la diferencia? En esa época no teníamos congresistas. Entonces Jorge Mascanosa era nuestra representación del poder cubano-americano. Hoy en día tenemos líderes electos. Y más allá que eso, tenemos a un secretario de Estado, que además de ser secretario de Estado, es director de Seguridad Nacional. El rol nuestro en este momento tiene que ser apoyar a Marco Rubio. Una oportunidad única. Vamos a la pausa y vamos a seguir con este tema, y con el tema, no me he olvidado, de la famosa biblioteca o la propuesta para establecer la biblioteca Donald Trump aquí en Miami. Por eso también está Marcel. El tema que estábamos hablando de la necesidad de un frente, una unión en estos momentos, y no quiero dejar escaparte sin que hablemos del tema de la posibilidad de que se edifique aquí la librería del presidente Donald Trump, que ha traído una serie de episodios incluso legales, y que me gustaría que luego nos explicaras qué es lo que va a suceder mañana en relación a este tema. Bueno, primero que todo, con la parte de la unidad, definitivamente ha llegado el momento de hacer esa unidad, y no lo digo de forma cliché, ha llegado el momento porque vienen muy rápidamente cambios en Cuba, y tenemos que estar preparados para eso, y la mejor forma de estar preparados es estar unidos. No hay ninguna razón para no estar unidos, porque no hay una gran diferencia en políticas de los diferentes líderes del exilio cubano. Lo otro es que nunca antes hemos tenido a Marco Rubio. Marco Rubio es uno de nosotros. Marco Rubio nace acá, dentro del exilio, se cría dentro del exilio. Ha hecho y ha demostrado siempre estar respaldando el exilio, usar sus posiciones para favorecer el exilio y la libertad de Cuba. Ahora, en este momento, Marco, si hemos pasado 65 años tratando de influenciar al Departamento de Estado, ahora tenemos al jefe del Departamento de Estado. Pero más allá de eso, no solamente es el jefe del Departamento de Estado, como jefe de Seguridad Nacional, Marco está por encima. Es la persona que coordina el Departamento de Estado, de Defensa, la CIA, el FBI,
todo ese aparato de inteligencia y militar de los Estados Unidos. Y está a una oficina del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Por la mañana va al Departamento de Estado, por la tarde está con el presidente. Ningún otro ministro tiene ese nivel de influencia. Y por lo tanto tiene acceso a información que el público no tiene. Entonces, si tú sabes que es una persona inteligente, si tú sabes que es una persona que siente lo que sentimos nosotros, y tú sabes que tiene acceso a información del más alto nivel, lo que nos queda y nos corresponde es apoyarlo en claro, todo lo posible, y darle el beneficio de la duda para que él tenga campo para maniobrar. Para eso, él necesita un exilio lo más unido posible en propósito. No necesita que hayan diferentes voces, diferentes mensajes contradictorios. Tenemos que estar unidos, coordinados, como mínimo, extremadamente coordinados, para que él pueda trabajar. Él es el que nos está representando en este momento. Él es de cierta forma el Jorge Mascanosa. Lo que pasa es que en esta generación es diferente. No viene como líder del exilio cubano, sino como un líder cubano-americano. Pero es el que tiene el poder real. No es para que él sea presidente de Cuba ni nada por el estilo, pero es el que tiene el poder real de hacer nuestro sueño de libertad una realidad. Y los que estamos acá luchando desde el punto de vista de la oposición y el exilio, tenemos que darle ese apoyo. Lo mínimo que podemos hacer es dejar los egos a un lado para unirnos. Yo ya lo hice, yo estoy dispuesto, yo no me interesa el liderazgo del exilio, me interesa apoyar a alguien que nos pongamos de acuerdo, que será esa figura representativa. Si no nos podemos poner de acuerdo, que sean por elecciones, pero es importantísimo que demos ese paso. Yo creo que es importante en esta ecuación la presencia de José Daniel Ferrer. Totalmente. Sí. Primero que todo porque es un luchador incansable. Con un prestigio interno. Y es una persona que ha tenido, de todas las personas con que hablé, el primero que dijo, estoy de acuerdo y no me importa ser el número 2 o 3 del grupo. Lo que hace falta es tumbar a ese régimen. Esa es la actitud que hace falta. Y luego sentarnos en una mesa y decir, ok, para conseguir esto, ¿quién es la mejor persona para ser el presidente o la presidenta durante el periodo de transición? ¿Quién es la mejor persona para ir a las primeras elecciones libres? Vamos a organizarnos como oposición, porque aquí podemos pensar que tenemos divisiones, pero el enemigo son los que están en Cuba y que van a tratar de reformarse dentro de Cuba y reorganizarse. Y de robarse el cambio. Yo llevo años hablando de eso, de que esa gente tienen que tener preparado su equipo para robarse el cambio. Totalmente. Con figuras de allá y de aquí. Totalmente. Y sí, José Daniel es clave. José Daniel es de los pocos opositores que han tenido la capacidad organizativa dentro de Cuba, donde a veces el mismo Comité de Defensa es el que lo protege. Y la seguridad de Estado no entiende qué es lo que pasa, cómo es que él siempre está alertado, pero que tiene esas capacidades de operación interna. Entonces, sí, yo creo que, pero todos tienen cosas muy importantes que aportar y hay que seguirle la pista al secretario de Estado. Segundo tema, Marcel, porque todavía nos queda el tema de Venezuela, que ahí hay varias sorpresas de las cuales queremos hablar. A ver, nosotros seguimos desde el día número 1 la propuesta y la decisión del Miami-Dade College para que se cedieran los terrenos adjuntos a la Torre de la Libertad a fin de establecer en algún momento la biblioteca del presidente Donald Trump allí. Eso trajo primero una polémica de algunos o que la trataron de inyectar, que no les gustaba, y tú publicaste un artículo en The Miami Herald explicando, bueno, si el nombre en vez de Donald Trump fuera Andrés Rinaldo, Miguel Cosío, Marcel Felipe, oye, no, o Barack Obama, no habría problema. Caso es contra Donald Trump y argumentaste bien. Poco después de eso hubo un señor que presentó una demanda y tú estabas impedido de hablar por razones obviamente legales, dado que tú eres miembro de la junta directiva del Miami-Dade College. Y esta pelota ha ido siguiendo y sigue, es como una bola de nieve, hasta que el día de mañana, martes 2 de diciembre, va a haber una reunión importante en la ciudad de Hialeah sobre una votación que debe tener lugar por parte del board del Miami-Dade College. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar mañana? Mañana a las 8 de la mañana, en el campus del Miami-Dade College de Hialeah, queda en la 49 y la 18 Avenida. Va a haber una audiencia de la junta directiva del Miami-Dade College para determinar si se le dona una tierra que tiene el college en el downtown al estado de la Florida para que se la dé a la biblioteca presidencial
de Donald Trump. Yo espero que el voto va a ser unánime y a favor, pero por supuesto hay un grupo de personas que tienen tanto odio por dentro al presidente Trump que han formulado todo un plan y van incluso a ir a Hialeah a llegar y a decir que Trump es un fascista, que darle esa tierra a Trump nos convierte a nosotros en fascistas. Y bueno, una cantidad de insultos, malas palabras que han tirado contra la presidenta de la universidad por esta movida, que creo que sería importante que los cubanos en Hialeah, sé que es de última hora, que están por allá, que vayan mañana a las 8. ¿Es una audiencia pública abierta? ¿Cómo es el proceso? Totalmente, es una audiencia pública abierta. Los que quieran hablar pueden registrarse ahí ese día para hablar, o pueden enviar un correo electrónico a boardrequest@mdc.edu. boardrequest@mdc.edu. Pero si no, pueden aparecerse en presencia ahí mañana y se apuntan para hablar en el público, en el momento, y dan su opinión al respecto. La opinión mía es muy sencilla y verdaderamente estoy un poco molesto con estas personas que han formado este lío, porque me parece que son bastante hipócritas y deberían de aprender a respetar un poco, pero no a mí ni a la Junta, deberían de respetarse a sí mismos, porque una serie de personas que, con tal de decir que son relevantes, han hecho gastar recursos públicos para que se vuelva a hacer una Junta que ya se votó, fue unánimemente, y ahora va a volver a votarse unánimemente por lo mismo. Y la razón que digo que son hipócritas, con nombre y apellido, Marvin Dunn, un gran hipócrita, que es la persona que presentó la demanda. Este es un profesor que anda por ahí desde hace tiempo. Es un ex profesor que quiere seguir siendo relevante, que quiere seguir figurando, está tratando de coger prensa, le gusta coger prensa, le gusta quedar bien frente a la extrema izquierda socialista de Miami, a los mandamis de Miami, y se oponen a que exista esta biblioteca presidencial. Pero ni él, ni ninguno de esas personas, ni uno solo, se opuso a que existiera un instituto financiado no por universidades chinas, sino por el Partido Comunista de China. Cuando yo llegué a la junta directiva del Miami-Dade College, había un instituto financiado por el departamento propagandístico, nada más y nada menos que del Partido Comunista Chino. Y ninguna de esas personas se quejaban, estaban perfectamente contentos. O sea, están contentos de tener un instituto comunista financiado por el Partido Comunista, pero se oponen a que un presidente electo por los Estados Unidos tenga una biblioteca presidencial acá. Después le dicen, no, pero ¿cómo lo vas a poner al lado de la Torre de la Libertad, que es un símbolo de la inmigración? Pero ninguna de esas personas, por los 20 años que lleva la Torre de la Libertad en manos de públicas, ningún momento hicieron nada para que esa torre fuera el museo que es hoy. Esa fue nuestra junta directiva quien consiguió y abocó la Fundación Inspira América por medio de América TV, con el apoyo de América TV, con el apoyo de Amaury Gutiérrez y de otros artistas cubanos que consiguieron que el gobernador DeSantis diera los $25 millones para que se hiciera eso. La realidad es que Miami va a tener una biblioteca presidencial, que es lo que le responde a Miami. Los cubanos arrancaron con esta ciudad de un pueblo de campo a convertirlo en un lugar suficientemente atractivo para que el capital latinoamericano viniera y convertirlo en la capital de América Latina. Luego, los inmigrantes internos del norte de New York la han convertido en la capital banquera y económica de Estados Unidos cada vez más. Y ahora nos falta, con esta biblioteca se convierte en un centro político, de poder político en los Estados Unidos. Un proyecto además iniciado por cubanos americanos, que fueron los que fueron a proponerle esta idea. Fondos privados. Fondos privados. Los fondos para la construcción van a ser privados. Y que se ganó por encima de cantidad de otras protestas. Yo hablé con Steve Witkoff, uno de los principales. ¿Cuál? El enviado especial de Trump. El mismo que está negociando en este momento Ucrania. La paz en Ucrania. Y con Putin y dijo, teníamos docenas de ofertas de diferentes ciudades en Estados Unidos, donde no solamente nos daban la tierra y nos daban el dinero. Entonces ahora aquí Miami va a quitarse la oportunidad de tener una de las 16 bibliotecas presidenciales, porque un grupo de personas no electas le guste formar un poco de escándalo. No, señores, aquí tenemos un gobernador que fue electo por mayoría, aquí tenemos, y esas elecciones tienen consecuencias. Esto es un estado que que ha tomado la decisión, que por cierto es una decisión del gobernador,
El gobernador puede perfectamente tomar esto. Lo único que está haciendo esta junta directiva es porque el Miami-Dade College y la torre le pertenecen al Estado, facilitando el proceso. O sea que es una decisión del gobernador, que es un líder electo. Si ellos quieren que se organicen y cambien el gobernador, que gane la gobernación la próxima vez, pero no a base de amenazas e insultos, conseguir lo que no pudieron conseguir en las urnas, porque fueron rechazados y sus ideas fueron rechazadas en las urnas. Así que es importantísimo, porque ahora vienen periodistas que son más bien activistas que periodistas a tratar de escribir una historia distinta, a escribir de que se le está haciendo regalos a la familia Trump, cosas que son mentiras. Eso no es así. Pero es importantísimo hacerle difícil a esos activistas disfrazados de periodistas que publiquen esa historia. ¿Cómo lo hacemos? Que vayan mañana a Hialeah, al Miami-Dade Campus, a las 8 de la mañana, y que demuestren que existe apoyo público para esto. Por supuesto que no es necesario, las elecciones son lo que están para eso, pero sería bueno darle ese recordatorio que los cubanos acá en Miami, primero que todo, sí, estamos agradecidos con este presidente, pero más allá del presidente, de aquí a 20 años, ¿qué política tenía Donald Trump? Va a ser menos relevante. Lo que va a ser relevante, que hay una atracción turística, es una de las 16 bibliotecas presidenciales que va a traer oportunidades para los estudiantes del Miami-Dade College, que va a traer turistas, que va a fortalecer ese ofrecimiento y turístico además cultural. fortalece el tejido civil de la ciudad. Es un lugar donde se hacen congresos, simposios, debates, en fin. Bueno, ahora van a venir, por supuesto. Es un centro de conocimiento. Una vez que eso se construya, que por cierto, Sí. van a ser arquitectos cubanos los que lo diseñan. La idea vino de Bernie Navarro, que es un cubano. Que ahora está a punto de ser confirmado como próximo embajador en Perú. Félix Lazarte, que es otro abogado cubano-americano, y que con la buena tradición cubana lo convencieron a Trump con una frase muy mayamense. Trump dijo, pero ¿para qué voy a aceptar esto si tengo 40 acres cerca de Mar-a-Lago que me están ofreciendo? Y le dijo, señor presidente, con todo respeto, esos son 40 acres en el medio de la nada, aquí va a tener 2 acres y tanto, aquí. En la Puerta de las Américas. En la Puerta de las Américas, en la ciudad que hemos construido nosotros, los que lo hemos votado por usted. Y Trump dijo, bueno, oye, está bien, cuando lo pones así, me parece bien. Andrés, creo que para mañana le voy a hacer el comentario aclaratorio, para que sepa, a nuestro amigo Leo, el bombero, sobre el caso del traidor Dale Bendler. Pero eso será para mañana, porque quiero aprovechar que Marcel está aquí. Claro. Nos quedan pocos minutos. Y, Y, señores, para que ustedes sepan, Andrés ahora va a comentar, cuando pueda, la noticia sobre María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Pero nuestro buen amigo Marcel Felipe creo que va a las tierras frías noruegas. ¿Cómo es eso próximamente? Bueno, no sé si era para decirlo públicamente, pero sí, hemos tenido el honor de ser invitados por María Corina a recibir el premio con ella. Vaya. Allá en Oslo. Aplauso, Marcel. Ponme el aplauso ahí. Lo confirmó también el comité del Nobel en Noruega, de que ella ha asegurado que asistiría a recoger el premio. Con nosotros van varios presidentes de la región que van a asistir. También creo que el presidente de Panamá había confirmado que iba a asistir. Esto es una idea que surgió, se lanzó oficialmente acá en el Museo de la Diáspora Cubana. O sea, a veces el liderazgo es tener buenas ideas e implementarlas, porque no es algo que requirió un gran trabajo en términos de tiempo, sino simplemente una buena idea y conocer las reglas del Nobel. Las reglas del Nobel requieren que tiene que ser un líder académico, presidente en función, alguien que fue premio Nobel o miembro existente de una legislatura federal de un gobierno. O sea, no puedo yo pararme en la calle y decir quiero nominar a María Corina, eso no vale. Entonces, lo que Pero tú fuiste de la idea. Bueno, es que cuando tú ves lo que estaba sucediendo en Venezuela, esto empezó porque primero queríamos hacer una exhibición en el museo sobre la vida de María Corina Machado. Ya habíamos hablado con ella varias veces, intercambiado ideas, estrategias, entre ellas un compromiso de que quien alcanzara la libertad de su país primero tenía que ayudar al otro a buscar la suya. Y eso es un compromiso que seguimos mirando muy de cerca y dispuestos a hacer valer por ambos lados. Y creo que existe toda esa voluntad para hacerlo. Y trabajando con ella en eso, íbamos a hacer esa exhibición. Por diferentes razones no fue posible hacer la exhibición y necesitamos otra forma de poder proteger a María Corina.
Y cuando sucedió lo que sucedió de las elecciones, se me ocurrió, en este momento, en el mundo entero, cuando tú veas ese público venezolano como lo responde a ella, no existía ninguna persona que tuviera más mérito para hacerlo. Muchas personas piensan en eso y ahí lo dejan. Mira, tuve esta idea. Pero yo dije, no, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son esta y esta. Pues vamos a conseguir a los presidentes universitarios. Estoy en la junta del Miami-Dade College. Vamos a llamar a la presidenta del Miami-Dade College, Madeline Pumariega. Vamos a llamar al presidente de FIU en aquel momento, que era Ken Jessel. Los dos acordaron de forma extremadamente entusiasmados para poder hacerlo. Madeline reclutó al presidente de Barry University, de St. Thomas University. Después les mandamos comunicados a los miembros del Congreso, el entonces senador Marco Rubio, junto con Carlos Jiménez y varios otros miembros del Congreso, el ahora embajador a la ONU, Mike Waltz, enviaron esas cartas también. Mario Díaz Valar, María Elvira, Rick Scott. Así es. Después se unieron una red de profesores y presidentes de universidades católicas y fue creciendo esa bola de nieve hasta que llegó el momento y se nominó. Una cosa que queda claro, el Premio Nobel 2025 se da por eventos ocurridos en el 2024. Donald Trump no califica bajo las reglas del Nobel para el Nobel del 25. Él va a calificar para el Nobel del 26. Lo que está sucediendo hoy en día, claro, con Israel, con Ucrania, Venezuela, lo califican para el Nobel en el año 26. Claro. No lo podían calificar porque no era presidente, no estaba haciendo esas cosas en el año 24. Entonces, para las personas que a veces hay un poquito de confusión con cómo funcionan esas reglas. Así que, y creo que es muy humilde y gentil de parte de ella, pues invitarte, darnos este reconocimiento de invitar al exilio cubano en mi representación, en este caso. Coño, Marcel, felicidades públicamente, aquí lo digo, porque fueron muchas horas para poder fraguar este premio, y recuerdo el día que finalmente en el Museo Americano de la Diáspora Cubana dimos aquella conferencia y visto al día de hoy muy lejos, pero se logró. Pero es muy importante porque la lucha que está haciendo María Corina es la misma, es la nuestra. Y al fin y al cabo es una lucha por la dignidad del ser humano. Y mientras más vamos por esa lucha, más nos protegemos todos en esto. Así que había que apoyarla. Y sí, a mí verdaderamente no tengo mucho interés en ir a Noruega en esta época del año. Prefiero quedarme aquí en Miami. Pero es un momento histórico. ¿No conoces Oslo? No conozco Oslo, ni tenía mucha intención de conocerlo. Pero sí quería compartir este momento con ella. Ella se lo ha ganado, o sea que como ella bien dijo, el primer, esto por mucha idea que uno tenga, si no hubiera el comportamiento del pueblo venezolano y el liderazgo de María Corina Machado, no hubiera premio que valga. Así que somos solamente un canal para eso, para ese reconocimiento. No, muy exitoso, ya nos contará aquí. Te llamaremos en la noche fría de Oslo para que nos haga ver si María Corina la crónica. También nos puede hablar un poco desde allá. Sí. Extraordinario. Quedan muchos temas, Marcelo. Ojalá esta misma semana pueda regresar. Tenemos que hablar del tema de Cuba, el tema que dominas bien. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Venezuela. ¿Tú como yo crees que Maduro se cae, se sale del poder o no? Bueno, me hiciste la pregunta capciosa. ¿Se cae? No. ¿Sale del poder? Sí. Sí. Lealista.